Donald Trump y México, un análisis integral de su impacto y estrategias para el futuro. A 26 de mayo de 2025. Resumen ejecutivo. La figura de Donald Trump, como empresario y político, ha marcado un antes y un después en la dinámica global y, de manera particular, en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Su política de America First ha impulsado un modelo transaccional y, en ocasiones, coercitivo, que ha generado profundas implicaciones económicas, sociales, culturales y geopolíticas para México. Este análisis plasma cómo sus ideas y acciones han favorecido o perjudicado los intereses mexicanos, destacando la imposición de aranceles, el endurecimiento de las políticas migratorias y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al TIMAC. Se examina la retórica de Trump, incluyendo la perspectiva de Alfredo Yalafrom sobre el supremacismo blanco y la palestinización de los mexicanos, que subraya una dimensión ideológica profunda en la relación. A pesar de los desafíos, la presión externa ha catalizado oportunidades para México, impulsando la diversificación económica y el fortalecimiento interno. Se proponen estrategias concretas para que el gobierno y el sector privado mexicano naveguen este complejo escenario, priorizando la diversificación de mercados, la innovación tecnológica y la defensa estratégica de sus intereses, con el objetivo de construir una resiliencia a largo plazo y redefinir su posición en el orden global. Para esta síntesis me ayude de la IA Gemini 2.5. Las IAS ya son herramientas muy útiles para investigación y síntesis de cuestiones que ocurren en el mundo. Y, introducción, la figura de Donald Trump y su relevancia para México. Donald John Trump, una figura multifacética que ha transitado desde el ámbito empresarial y mediático hasta la cúspide del poder político, ha servido como el 45º y actualmente el 47º presidente de los Estados Unidos, con mandatos que abarcan de 2017 a 2021 y de 2025 al presente. Su trayectoria se ha caracterizado por una audaz incursión en el negocio inmobiliario, una notable presencia en el entretenimiento y una retórica política disruptiva que lo ha posicionado como una figura central en la política global. Este protagonismo tiene un impacto directo y significativo en la relación bilateral con México, dada la profunda interconexión geográfica, económica y social entre ambas naciones. El propósito fundamental de este informe es ofrecer un análisis integral de la importancia, las implicaciones y las consecuencias de las ideas y políticas de Donald Trump, con un enfoque particular en su repercusión en México. Se examinarán las dimensiones cultural, social, económica, financiera y geopolítica, evaluando de manera crítica cómo sus acciones han favorecido o, más comúnmente, han perjudicado los intereses de México. Además, el informe propondrá estrategias concretas y accionables para que emprendedores y empresarios mexicanos puedan navegar este complejo escenario de incertidumbre y presión. Para asegurar una perspectiva completa y fundamentada, se integrarán análisis de medios informativos creíbles y, de manera específica, las valiosas contribuciones del Dr. Alfredo Yalafrom, reconocido geopolitólogo y analista de la relación México-Estados Unidos. 2. Biografía concisa de Donald Trump, hitos clave y evolución política. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Sus orígenes empresariales se encuentran en el negocio inmobiliario de su padre, Fred Trump, una compañía que expandió significativamente al asumir su presidencia en 1971, momento en el que la renombró The Trump Organization. Bajo su liderazgo, la empresa se diversificó en el desarrollo de rascacielos emblemáticos, hoteles, casinos y campos de golf, consolidando su presencia en el panorama urbano estadounidense. A pesar de estos proyectos ambiciosos, sus diversas empresas enfrentaron dificultades financieras, lo que resultó en 6 bancarrotas empresariales entre 1991 y 2009, afectando a entidades como el Plaza Hotel y sus casinos de Atlantic City, aunque Trump logró evitar la bancarrota personal. Su imagen pública como magnate de los negocios se vio notablemente reforzada por su rol como presentador del popular programa de telerrealidad The Apprentice entre 2004 y 2015, una plataforma que le reportó más de $400 millones y lo proyectó a una audiencia masiva como un empresario exitoso. El ascenso político de Trump fue un fenómeno sin precedentes.
con afiliaciones políticas que cambiaron a lo largo de su vida, pasando de republicano a demócrata y viceversa. Se presentó como un outsider político en 2016 y ganó la presidencia sin experiencia previa en el servicio militar o en un cargo gubernamental, un hecho singular en la historia de Estados Unidos. Su primera presidencia, 2017 a 2021, se caracterizó por la implementación de la política de America First, que priorizó los intereses domésticos estadounidenses. Esto se tradujo en acciones como la retirada de acuerdos multilaterales clave, incluyendo el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y el Acuerdo de París, significativos recortes fiscales a través de la Ley de Recortes y Empleos de 2017 y un endurecimiento drástico de la política migratoria. Esta última incluyó la promesa de construir un muro fronterizo y la controvertida política de separación familiar en la frontera, que resultó en la separación de más de 4.400 niños. Durante este periodo, Trump enfrentó críticas por sus comentarios sobre raza y 2 procesos de impeachment por abuso de poder y obstrucción al Congreso, de los cuales fue absuelto por el Senado. Tras perder las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, Trump basó su narrativa en acusaciones infundadas de fraude electoral, que culminaron en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Después de dejar el cargo, continuó promoviendo estas afirmaciones, que sus críticos denominaron la gran mentira. Durante este periodo entre mandatos, enfrentó múltiples desafíos legales, incluyendo condenas en casos civiles por agresión sexual y difamación, casos de Jim Carroll, fraude empresarial en Nueva York con una orden de pago de más de $350 millones y una condena histórica por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en Nueva York, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito grave. A pesar de estos reveses, continuó dominando el Partido Republicano y lanzó su propia plataforma de redes sociales, Truth Social. Trump anunció su candidatura para las elecciones de 2024 en noviembre de 2022 y logró una victoria contra Kamala Harris, asumiendo una segunda presidencia no consecutiva desde el 20 de enero de 2025, siendo la persona de mayor edad en asumir el cargo. Sus primeras acciones en este segundo mandato han sido descritas como autoritarias y han contribuido al retroceso democrático. Estas incluyen la firma de numerosas órdenes ejecutivas que han generado desafíos legales inmediatos, el indulto a aproximadamente 1.500 participantes del 6 de enero, terminaciones masivas de empleados federales, más de 30.000 para finales de febrero de 2025, y la reanudación de políticas migratorias restrictivas como Quédate en México y la construcción del muro fronterizo. A nivel económico, impuso aranceles a la mayoría de los países, incluyendo China, Canadá y México, lo que llevó a una caída del mercado de valores en abril de 2025. La persistencia de la influencia de Trump más allá de su primer mandato y la evolución de su agenda hacia una postura más radicalizada son aspectos cruciales a considerar. Las descripciones biográficas indican que su impacto no disminuyó después de su primera presidencia, por el contrario, continuó siendo una fuerza dominante en el Partido Republicano, manteniendo una retórica que se ha tornado cada vez más violenta y autoritaria incluso antes de su segundo mandato. Las acciones emprendidas en su segunda presidencia, calificadas de autoritarias y contribuyentes al retroceso democrático, con terminaciones masivas de empleados federales y un ataque sin precedentes a bufetes de abogados, señalan una escalada y una manifestación más desinhibida e ideológicamente motivada de su agenda America First. Para México, esto implica la necesidad de prepararse para una transformación a largo plazo en la política y el sentimiento público de Estados Unidos, que va más allá de un ciclo electoral de 4 años. La radicalización de la agenda de Trump sugiere que los desafíos para México serán probablemente más severos y menos susceptibles a las soluciones diplomáticas tradicionales que en su primer mandato, exigiendo una adaptación estratégica más profunda y duradera por parte de la nación mexicana. El trumpismo, ideología, retórica y su resonancia en la relación bilateral. El fenómeno político conocido como trumpismo se define por un populismo de derecha, un nacionalismo económico acentuado y una política exterior arraigada en el principio de America First.
Esta filosofía, que prioriza de manera enfática los intereses domésticos de Estados Unidos por encima de los acuerdos multilaterales y la cooperación internacional, genera inherentemente fricciones y establece una dinámica de negociación transaccional con socios clave como México. La política exterior de Trump ha sido descrita por diversos analistas como imperialista, expansionista, aislacionista y autárquica, reflejando una visión unilateralista del orden mundial. Un componente central del trumpismo es su retórica anti-inmigrante y nacionalista, la cual ha tenido un impacto cultural y social palpable en México. Trump ha empleado consistentemente un lenguaje que describe la inmigración ilegal como una invasión y ha utilizado términos deshumanizadores y denigrantes hacia las minorías. Sus comentarios sobre países de mierda y la sugerencia de que congresistas minoritarias regresaran a sus países, aunque no directamente dirigidos a México, contribuyen a un ambiente generalizado de hostilidad y racismo que afecta la percepción y el trato de los mexicanos en Estados Unidos, así como la relación bilateral en su conjunto. Esta retórica no es meramente un discurso incendiario, es una herramienta estratégica utilizada para moldear la opinión pública y justificar la implementación de políticas extremas. La retórica de Trump, lejos de ser simplemente un conjunto de declaraciones provocadoras, funciona como una herramienta estratégica para la política exterior y doméstica. Las referencias en diversas fuentes a su descripción de la inmigración como una invasión o el uso del lenguaje deshumanizador no son solo palabras, constituyen una táctica deliberada. Por ejemplo, se ha señalado que esta retórica podría ser valiosa para él al usar la ley de enemigos extranjeros. Esta observación revela una conexión directa, la retórica moldea la percepción pública, legitima políticas extremas y, en última instancia, crea un mandato político para acciones que de otro modo podrían ser impopulares o legalmente cuestionables. Para México, esto significa que los ataques retóricos no deben ser desestimados como meros insultos, sino que deben ser interpretados como precursores de cambios de política que exigen una defensa diplomática y legal robusta y proactiva. La normalización de este tipo de lenguaje puede erosionar las normas internacionales y hacer más difícil la defensa de los derechos humanos. Desde la perspectiva de Alfredo Jalife Rame, reconocido geopolitólogo, el trumpismo se enmarca en un contexto de supremacismo blanco y lo que él denomina la palestinización de los mexicanos. Jala-From sostiene que el trumpismo padece de una alienación demográfica y psicológica por parte de la población blanca no latina de Estados Unidos. Esta alienación se manifiesta en un pavor ante el ascenso irresistible de los latinos, de los cuales el 80% son mexicanos. La conceptualización de esta situación como una palestinización de los mexicanos es una metáfora potente que sugiere un intento sistemático de despojo y marginalización, similar a la situación de los palestinos. Esto implica una profunda amenaza cultural y social para la diáspora mexicana y, por extensión, para la identidad nacional de México. El análisis de Jala-From profundiza más allá de las políticas superficiales, identificando una alienación demográfica y psicológica entre la población blanca estadounidense que genera un pavor ante el crecimiento latino. La potente metáfora de la palestinización de los mexicanos sugiere un intento sistemático de marginar y desempoderar a un grupo demográfico. Esto implica que el conflicto no es solo económico o político, sino que tiene raíces culturales y de identidad profundas. Este contexto podría fomentar un resentimiento a largo plazo y afectar la integración social de los mexicanos en Estados Unidos, así como el sentido de dignidad nacional y soberanía de México. Esta perspectiva transforma la relación bilateral de una simple negociación entre estados a un potencial choque de identidades o civilizaciones, lo que requiere que México no solo se defienda a nivel político y económico, sino también a nivel cultural y social, promoviendo la identidad y los derechos de su diáspora. 4. Impacto económico y financiero en México. Las políticas económicas y financieras de Donald Trump han ejercido una influencia considerable en México, especialmente a través de sus decisiones comerciales y arancelarias, así como en los flujos de capital. A políticas comerciales y arancelarias. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, fue un hito de la primera administración Trump.
El TMEC, que entró en vigor en julio de 2020, buscó modernizar el acuerdo original, pero introdujo reglas de origen más estrictas, particularmente en el sector automotriz, donde el contenido de valor regional, RVC, para autos y camiones ligeros se elevó del 62.5% al 75%. También incorporó disposiciones laborales más robustas. El objetivo declarado de Estados Unidos era forzar la relocalización de la manufactura de vuelta a su territorio. Sin embargo, la implementación de reglas más estrictas ha llevado a que una mayor proporción de vehículos importados de México y Canadá paguen el arancel del 2.5% de la OMC en lugar de cumplir con las reglas del TMAC, lo que sugiere un desafío en la efectividad de las nuevas reglas de origen para el objetivo estadounidense. Trump ha impuesto aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, justificándolos con el flujo de migrantes y fentanilo a través de la frontera. Estos aranceles afectan a aproximadamente el 50% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, con los sectores automotriz y electrónico siendo los más golpeados, representando casi la mitad del valor total de exportaciones, unos $200,000 millones. La imposición de aranceles sobre el contenido no estadounidense en las exportaciones automotrices, incluso si cumplen con el TMAC, ha sido señalada como una violación de los términos del acuerdo y un factor que erosiona la confianza entre los signatarios. Estas medidas han provocado una reconsideración de las cadenas de suministro globales, impulsando a los socios comerciales a reevaluar sus políticas económicas. Las consecuencias de estas políticas se han reflejado en el Producto Interno Bruto, PIB, mexicano, la inversión extranjera directa, IED, y la volatilidad del peso. Analistas y empresarios han advertido que un arancel universal del 25% no solo afectaría las exportaciones, sino que podría empujar a la economía mexicana a una recesión. Se han estimado reducciones del PIB mexicano de hasta 3% o 2% en 2026 y un estancamiento de la inversión extranjera directa, IED. La constante incertidumbre generada por las amenazas arancelarias es incluso más dañina que los aranceles mismos, creando un ambiente corrosivo para la inversión a largo plazo y disuadiendo a las empresas de hacer compromisos económicos significativos. El peso mexicano sufrió una caída significativa, alcanzando casi 21 pesos por dólar tras la victoria electoral de Trump, reflejando la sensibilidad del mercado a sus políticas. La relación económica entre Estados Unidos y México ha experimentado una transformación fundamental bajo la administración Trump, pasando de un beneficio indirecto a una amenaza directa. Aunque el primer mandato de Trump benefició indirectamente a México debido a la guerra comercial con China, lo que llevó a la reubicación de empresas en México, nearshoring, las políticas del segundo mandato se dirigen directamente a México con aranceles y disrupciones comerciales. Esto indica un cambio de un derrame positivo no intencionado a una presión económica deliberada y dirigida. La implicación para México es que, si bien inicialmente la política de America First creó oportunidades al desviar cadenas de suministro de China, su evolución ahora amenaza directamente la estabilidad económica mexicana, forzando una reevaluación fundamental de su estrategia comercial y de desarrollo. Esto subraya la necesidad de una diversificación proactiva en lugar de una reactiva. Además, la incertidumbre se ha convertido en un arma económica con un efecto paralizante en la inversión. Se ha enfatizado que la constante incertidumbre en torno a posibles aranceles podría ser incluso más perjudicial que los propios aranceles, creando un ambiente corrosivo para la inversión a largo plazo, disuadiendo a las empresas de hacer compromisos económicos significativos. Esta observación es crucial. No solo los aranceles tangibles causan daño, sino también la amenaza constante de los mismos. Esta instrumentalización de la incertidumbre por parte de Trump, que se ha descrito como patear el tablero primero y luego sentarse a conversar, crea un efecto disuasorio en la inversión y la planificación, obligando a las empresas a adoptar una mentalidad reactiva y de corto plazo en lugar de un crecimiento estratégico. Incluso si los aranceles se suspenden temporalmente, el clima subyacente de imprevisibilidad sigue siendo un lastre económico significativo. La política de máxima presión de Trump no solo busca concesiones, sino que también busca desestabilizar la planificación económica a largo plazo de sus socios.
A continuación, se presenta una tabla que resume el impacto económico de las políticas de Trump en México, con datos clave y proyecciones. Gráfica 1. Impacto económico de las políticas de Trump en México. Esta tabla resume el impacto económico de las políticas de Donald Trump en México. En ella se comparan indicadores clave como el Producto Interno Bruto, la inversión extranjera directa y el tipo de cambio del peso mexicano, antes y durante sus presidencias. Como se puede observar, el PIB mexicano experimentó una caída proyectada de hasta un 3%. La inversión extranjera se estancó y el peso sufrió una fuerte devaluación, llegando a los 21 pesos por dólar tras su reelección. Además, los sectores más afectados fueron el automotriz y el electrónico, responsables de casi la mitad de nuestras exportaciones. Esta visualización revela cómo las políticas de aranceles y la incertidumbre constante generaron un ambiente corrosivo para la inversión, afectando no solo la economía macro, sino también a miles de pequeñas y medianas empresas. Esta tabla es crucial porque permite visualizar de forma cuantitativa y comparativa el impacto directo de las políticas de Trump. Transforma descripciones cualitativas en datos concretos, facilitando la comprensión del alcance del impacto. Al incluir datos de antes y durante las administraciones de Trump, así como proyecciones, se puede observar una tendencia clara de cómo sus políticas han influido en indicadores clave. Resalta los sectores más expuestos, automotriz, electrónico, y la dependencia de México del mercado estadounidense, subrayando la vulnerabilidad. Además, al mostrar el impacto negativo, justifica la necesidad de las estrategias de diversificación y fortalecimiento interno propuestas en secciones posteriores. B. Flujos. México es el mayor receptor de remesas en Latinoamérica, un ingreso vital para millones de familias mexicanas. Bajo la administración Trump, este flujo financiero podría enfrentar nuevos desafíos, incluyendo la posibilidad de un impuesto a las remesas. BBVA Research ha calificado esta medida como injusta, regresiva y con impactos limitados. Esta amenaza busca presionar a México en temas migratorios, afectando directamente el bienestar económico de una parte significativa de la población mexicana. Hubo consecuencias migratorias y sociales para México. Las políticas migratorias de Donald Trump han tenido un impacto profundo y multifacético en México, afectando tanto la dinámica fronteriza como la estructura social y humanitaria del país. A. Endurecimiento de la política fronteriza. Una de las promesas centrales de Trump ha sido la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, acompañada de un aumento en el despliegue de agentes de la patrulla fronteriza y la posible intervención de la Guardia Nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a esta presión anunciando el despliegue de 10,000 soldados de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera. Aunque Sheinbaum justifica esta medida como un esfuerzo para combatir el narcotráfico, Trump la ha atribuido directamente a la contención migratoria. Esta creciente militarización de la frontera, según críticos, plantea serias preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes. La administración Trump ha reinstaurado y expandido políticas controvertidas como los protocolos de protección al migrante, MPP, también conocidos como Quédate en México, que obligan a los solicitantes de asilo a permanecer en México bajo condiciones a menudo inseguras mientras esperan su juicio en Estados Unidos. Entre 2019 y 2022, más de 81,000 migrantes se vieron afectados por esta política. Esta medida ha generado una considerable presión sobre las comunidades fronterizas mexicanas que carecen de la infraestructura y capacidad adecuadas para gestionar grandes números de migrantes, lo que ha derivado en crisis humanitarias. Adicionalmente, se han buscado acuerdos de tercer país seguro para redirigir a los solicitantes de asilo a otras naciones con capacidad limitada para albergarlos. Trump ha propuesto una iniciativa de deportación a gran escala, con el objetivo de expulsar a entre 15 y 20 millones de indocumentados, a pesar de que las estimaciones reales de la población indocumentada se acercan más a los 11 millones. Esta estrategia incluiría la expansión de expulsiones aceleradas, posiblemente fuera del sistema judicial migratorio y con una limitación del debido proceso.
Se ha mencionado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, Alien Enemies Act, una legislación poco utilizada y de siglos de antigüedad, para deportar a no ciudadanos que el presidente considere una amenaza durante situaciones de invasión o incursión, una justificación que Trump ha aplicado a las caravanas de migrantes. Estas acciones podrían implicar redadas en lugares de trabajo y colaboraciones con la policía local, generando disrupción y temor en las comunidades de migrantes. Las políticas migratorias de Estados Unidos, como el MPP y los acuerdos de tercer país seguro, han llevado a una externalización de la crisis migratoria, transfiriendo efectivamente la carga de la gestión de solicitantes de asilo y migrantes a México. México, por tanto, se convierte de un país de tránsito a una zona de contención de facto, con graves implicaciones para su propia estabilidad social, la asignación de recursos y su capacidad de respuesta humanitaria. Esto representa un costo humanitario y social significativo para México, que debe asumir la responsabilidad de una crisis generada en gran parte por políticas estadounidenses. Además, el uso de la ley como arma política y la erosión del debido proceso se han convertido en una estrategia de control. La mención repetida de la ley de enemigos extranjeros y la expansión de las expulsiones aceleradas fuera del sistema judicial de inmigración y limitando el debido proceso indican una estrategia deliberada para eludir los marcos legales establecidos y las protecciones de derechos humanos. Un caso particular destacó una deportación que careció de cualquier apariencia de debido proceso. Esto sugiere un patrón más amplio de instrumentalización de los instrumentos legales y el poder ejecutivo para lograr objetivos políticos en lugar de adherirse al Estado de Derecho. Para México, esto implica que los desafíos legales a las políticas migratorias de Estados Unidos pueden volverse cada vez más difíciles, y la protección de sus ciudadanos en el extranjero requerirá esfuerzos legales y diplomáticos más robustos e innovadores. Ve impacto en la sociedad mexicana. Las políticas de contención y deportación de Estados Unidos transfieren una carga significativa a México, especialmente a sus ciudades fronterizas, que deben acoger a los migrantes devueltos o en espera. Esto satura sus servicios públicos y recursos, generando tensiones sociales y humanitarias. La implementación de políticas como la separación familiar, más de 4.400 niños separados en la primera administración, y la deportación a terceros países sin el debido proceso, como el caso de un guatemalteco deportado a México y luego a Guatemala, plantean serias preocupaciones sobre los derechos humanos y el debido proceso. La retórica de Trump también contribuye a la estigmatización y deshumanización de los migrantes, impactando su bienestar psicológico y social. Un indicador tangible de esta presión es el aumento en la atención en los consulados de México en Estados Unidos, que se elevó un 21% tras el retorno de Trump. Este incremento subraya una mayor necesidad de asistencia legal y protección para la comunidad mexicana, reflejando la vulnerabilidad y la ansiedad de la diáspora ante las políticas de Trump y la importancia crítica de la red consular mexicana para su protección y defensa. Relaciones geopolíticas y diplomáticas con México. La presidencia de Donald Trump ha reconfigurado drásticamente las relaciones geopolíticas y diplomáticas entre Estados Unidos y México, introduciendo un enfoque transaccional y desafiante para la soberanía mexicana. La diplomacia transaccional de Trump. El método Trump en la diplomacia se caracteriza por patear el tablero primero y luego sentarse a conversar. Esta táctica implica el uso de la coerción, principalmente a través de la amenaza o imposición de aranceles, como una palanca para obtener concesiones de México en temas sensibles como la migración y el narcotráfico. La imposición de aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, por ejemplo, fue condicionada explícitamente a la detención del flujo de drogas, específicamente fentanilo, y de migrantes ilegales. Este enfoque transaccional ha generado una considerable inestabilidad en los mercados y ha erosionado la confianza bilateral. Además, Trump ha ejercido una intensa presión sobre México en temas de seguridad, particularmente en la lucha contra el narcotráfico y la presencia de fentanilo en Estados Unidos. Bajo esta presión, México ha respondido desplegando tropas de la Guardia Nacional en la frontera. No obstante, la presidenta Sheinbaum ha buscado una
corresponsabilidad, destacando que el 75% de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos son vendidas por empresas estadounidenses, y ha propuesto revisar la política de salud pública de Estados Unidos para abordar la crisis del fentanilo desde su raíz, sugiriendo que el problema es compartido y requiere un enfoque integral. La instrumentalización de la relación bilateral para fines domésticos y electorales de Estados Unidos es un aspecto crucial de la diplomacia de Trump. Su enfoque transaccional, que utiliza aranceles y la seguridad fronteriza como palanca, es evidente. Por ejemplo, la imposición de aranceles se justifica hasta que las drogas y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión, vinculando directamente la política económica con la inmigración y la seguridad. Además, se ha señalado que gran parte de los discursos políticos agresivos de Trump son con fines electorales. Esto sugiere que México no es solo un socio o adversario, sino una herramienta en la narrativa política y la agenda doméstica de Trump. Para México, esto implica que las respuestas diplomáticas deben considerar no solo los objetivos políticos declarados, sino también los cálculos políticos internos subyacentes en Estados Unidos, lo que dificulta una diplomacia puramente racional. Ve desafíos a la soberanía y la confianza bilateral. Expertos internacionales han descrito la política de Trump hacia México como un nuevo paradigma, señalando la intrusión de la política oportunista en los acuerdos comerciales. La diplomática Bárcena lamenta que Trump ha vuelto al siglo XIX con una visión de Manifest Destiny, doctrina de expansión territorial de Estados Unidos, deshaciendo años de cambio en la relación psicológica entre ambos países que había evolucionado de ver a Estados Unidos como un invasor a considerarlo un socio comercial e inversor. Esto implica una erosión de la confianza y un desafío directo a la soberanía mexicana, lo que resulta en una relación de asimetría donde México es el socio débil. La respuesta de México ante esta dinámica ha sido una caminata sobre la cuerda floja. La presidenta Sheinbaum ha mantenido un enfoque pragmático, similar al de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, cediendo en algunos puntos, como el despliegue de la Guardia Nacional, pero manteniendo una retórica de firmeza y defensa de la soberanía no es negociable, el trato tiene que ser entre iguales. México busca reconstruirse y repensar las relaciones a largo plazo, aunque sus críticos señalan que la militarización de la frontera es, en sí misma, una forma de ceder soberanía. La asimetría de poder y la estrategia de cesión con firmeza son realidades ineludibles en la relación bilateral. Se ha afirmado explícitamente que nadie puede ignorar el hecho de que la asimetría en las relaciones entre los dos países permanece inalterada, el sur es el socio débil. La estrategia de Sheinbaum, descrita como ceder, pero con firmeza, al desplegar la Guardia Nacional mientras mantiene una fuerte postura retórica sobre la soberanía, ilustra este delicado equilibrio. Esto resalta una realidad geopolítica crítica. México, a pesar de sus reclamos de soberanía, se ve obligado a hacer concesiones debido a su dependencia económica y geográfica de Estados Unidos. La firmeza es en gran medida retórica o dirigida a audiencias domésticas, mientras que la cesión es una necesidad pragmática para evitar peores resultados. Esto implica que la política exterior de México hacia Estados Unidos bajo Trump seguirá siendo un delicado acto de equilibrio, priorizando la estabilidad sobre la confrontación, incluso a costa de cierta soberanía percibida. Perspectiva geopolítica amplia, Jalife Rame. Alfredo Jalafrom, en sus análisis, sostiene que la hegemonía de Estados Unidos en la economía y finanzas globales ha estado en declive durante al menos 2 décadas. Trump, según Jalafrom y el propio Trump, considera que la desdolarización es peor que perder una guerra mundial. Esta afirmación sugiere una preocupación subyacente en la administración Trump por la erosión del poder financiero estadounidense, lo que podría influir en sus políticas económicas y comerciales, incluyendo el uso de aranceles para financiar programas gubernamentales y reducir el déficit presupuestario. Jalafrom describe a Trump como petrolero, anti-Agenda 2030, antiglobalista y nacionalista cristiano. Su interés en un diálogo con Putin y China para evitar una tercera guerra mundial nuclear sugiere un intento de reconfigurar el orden geopolítico global, lo que podría tener efectos en cascada para la estabilidad regional y las alianzas de México.
La política de contención contra China es una táctica compartida por ambos partidos en Estados Unidos, pero Trump la ejecuta con una retórica más agresiva y con fines electorales. 7. Estrategias para emprendedores y empresarios mexicanos ante el trumpismo. El entorno de incertidumbre y presión generado por las políticas de Donald Trump, aunque desafiante, también ha catalizado la necesidad de que los emprendedores y empresarios mexicanos adopten estrategias proactivas para garantizar su resiliencia y competitividad a largo plazo. A diversificación de mercados y cadenas de suministro. Ante la incertidumbre y las barreras comerciales con Estados Unidos, la diversificación de mercados es una estrategia fundamental para mitigar riesgos. México ya ha mostrado un aumento en sus exportaciones a países asiáticos como Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, y busca fortalecer su relación con China, su tercer socio comercial. Además, es crucial explorar la Unión Europea, modernizando el acuerdo global, y Latinoamérica, construyendo alianzas con Mercosur y fomentando un bloque comercial más sólido en la región. México cuenta con una extensa red de 12 tratados de libre comercio con 46 países. Estos acuerdos, como el CPTPP para Asia-Pacífico, ofrecen oportunidades para ampliar la presencia en mercados emergentes y reducir la dependencia del mercado estadounidense, que actualmente absorbe casi el 80% de las exportaciones mexicanas. El aprovechamiento pleno de estos acuerdos es esencial para la resiliencia económica. B. Innovación y adaptación tecnológica. La presión competitiva generada por el entorno comercial debe ser un catalizador para que las empresas mexicanas adopten tecnologías de punta, digitalicen sus procesos y se posicionen como líderes en sectores emergentes como la energía renovable, la biotecnología y el comercio digital. Esto incluye una inversión estratégica en inteligencia artificial, automatización y desarrollo de software para reducir costos operativos y aumentar la competitividad en mercados internacionales. La creciente economía digital y el comercio electrónico presentan una oportunidad sin precedentes. La digitalización de operaciones permite a las pequeñas y medianas empresas, pymes, mexicanas expandir sus negocios globalmente sin las barreras físicas y logísticas tradicionales, ofreciéndoles la oportunidad de competir eficazmente en un entorno global. C. Fortalecimiento del mercado interno y defensa estratégica. Incentivar el consumo interno y desarrollar cadenas de valor locales puede ser una solución a mediano y largo plazo para construir resiliencia económica y reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones del comercio exterior. Esto implica un esfuerzo concertado para fomentar la producción y el consumo de productos nacionales. A pesar de las tensiones y las presiones sobre el TEMEC, México cuenta con herramientas legales y diplomáticas para garantizar el cumplimiento del tratado. Es esencial fortalecer la asesoría legal a las empresas mexicanas para defenderse en paneles de resolución de disputas y negociar desde una posición unificada entre el sector privado y el gobierno federal. Un sector empresarial competitivo requiere una fuerza laboral capacitada. Invertir en educación técnica y programas de reentrenamiento laboral no solo fortalecerá a las empresas, sino que mejorará la calidad de vida de millones de mexicanos. Fomentar el emprendimiento, las startups y las empresas sociales puede generar soluciones innovadoras y aprovechar el talento joven y creativo de México. La presión externa, aunque desafiante, puede actuar como un catalizador para la transformación económica interna. Los fragmentos de información indican que las políticas de Trump, aunque perjudiciales a corto plazo, están forzando a México a una reestructuración económica necesaria y a una mayor autonomía estratégica. Se ha señalado que el regreso de Trump representa una oportunidad única para México, la oportunidad de redefinir su lugar en el mundo, fortalecer su economía interna y diversificar sus relaciones comerciales. Esto sugiere que la adversidad externa está impulsando inadvertidamente a México hacia una mayor resiliencia y una menor dependencia a largo plazo. A continuación, se presenta una tabla que resume las estrategias clave para emprendedores y empresarios mexicanos ante el trumpismo. Gráfica 2. Estrategias clave para emprendedores y empresarios mexicanos. Esta tabla muestra las principales estrategias que los emprendedores y empresarios mexicanos deben considerar para enfrentar el nuevo escenario bajo el trumpismo.
se divide en 3 áreas: diversificación de mercados, innovación tecnológica y fortalecimiento interno. En la sección de diversificación se destaca la importancia de exportar hacia Asia, Europa y América Latina. En innovación, se recomienda invertir en automatización, inteligencia artificial y comercio digital. Y para fortalecer el mercado interno, se sugiere fomentar el consumo nacional, impulsar cadenas de valor locales y profesionalizar la fuerza laboral con nuevas habilidades técnicas. Esta tabla no solo presenta desafíos, sino también oportunidades reales para transformar la presión externa en resiliencia nacional. Esta tabla es valiosa porque estructura la compleja interacción entre desafíos, oportunidades y estrategias en un formato claro y digerible para los emprendedores. Ofrece soluciones prácticas, yendo más allá del análisis de problemas para proporcionar pasos concretos y accionables que los empresarios pueden considerar. Conecta desafíos con oportunidades, demostrando que las presiones externas pueden catalizar la innovación y la resiliencia interna, transformando una amenaza en una oportunidad. Además, su enfoque holístico cubre diversas áreas: económica, fiscal, legal, capital humano, reflejando la complejidad de las decisiones empresariales en un entorno volátil y sirviendo como una guía rápida para la adaptación. 8. Conclusiones y perspectivas futuras para México. La presidencia de Donald Trump ha marcado un punto de inflexión en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, transformando una cooperación histórica en un modelo más transaccional y, a menudo, coercitivo. Sus políticas de America First han generado impactos económicos directos a través de la imposición de aranceles y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al TIMAC, lo que ha provocado volatilidad económica y ha amenazado con recesiones. Simultáneamente, ha tenido profundas consecuencias sociales y humanitarias debido al endurecimiento de las políticas migratorias, incluyendo la militarización de la frontera y la externalización de la crisis migratoria hacia México. La retórica anti-inmigrante de Trump, analizada por Alfredo Jalife Rame como una alienación demográfica con tintes de supremacismo blanco y una palestinización de los mexicanos, ha exacerbado las tensiones culturales y sociales, afectando la dignidad de la diáspora mexicana y la percepción de la soberanía nacional. Geopolíticamente, Trump ha utilizado la coerción como herramienta diplomática, desafiando la confianza construida durante décadas y exponiendo la asimetría de poder entre ambas naciones. A pesar de la asimetría de poder y las presiones constantes, México ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. La era Trump, aunque innegablemente desafiante, puede ser una oportunidad para que México redefina su lugar en el mundo, fortalezca su economía interna y diversifique sus relaciones comerciales, impulsando una mayor autonomía estratégica. La relación bilateral, aunque tensa y marcada por la desconfianza, sigue siendo fundamental debido a la profunda interdependencia económica y geográfica. El futuro dependerá de la capacidad de liderazgo de ambos países para trascender narrativas políticas a corto plazo y reconocer la interdependencia fundamental que los une. Los desafíos impuestos por las políticas de Trump han, paradójicamente, impulsado a México hacia una mayor autonomía estratégica y resiliencia a largo plazo. Si bien la dependencia de México de Estados Unidos es alta, con el 80% de sus exportaciones dirigidas al norte, la respuesta proactiva de México, buscando soluciones económicas domésticas, diversificar su economía y buscar atraer inversión extranjera y explorando nuevos mercados, es notable. Esto sugiere que las políticas agresivas de Trump, en lugar de simplemente someter a México, lo están empujando inadvertidamente hacia una mayor autonomía estratégica y diversificación. La oportunidad implícita es que esta autodependencia forzada podría conducir a una economía mexicana más resiliente y globalmente integrada a largo plazo, reduciendo su vulnerabilidad a futuros cambios en la política estadounidense. Sin embargo, la erosión de la confianza bilateral tiene un costo a largo plazo que no debe subestimarse. Se ha afirmado explícitamente que Trump está destrozando la confianza construida entre dos naciones y deshaciendo años en los que la población estaba cambiando la relación psicológica entre los dos países, de ver a Estados Unidos como un invasor a tratarlo como un socio comercial e inversor.
Esto representa una implicación significativa a largo plazo que va más allá de los impactos económicos o sociales inmediatos. La erosión de la confianza y el resurgimiento de una mentalidad de Manifest Destiny podrían llevar a percepciones negativas profundamente arraigadas en ambos lados, dificultando la cooperación futura, independientemente de quien ocupe la Casa Blanca. Esto sugiere la necesidad de un periodo sostenido de esfuerzo diplomático para reconstruir la confianza y encontrar puntos en común, incluso en un entorno de fricción continua. Recomendaciones estratégicas para el gobierno y el sector privado mexicano. Para el gobierno. Diplomacia estratégica, mantener una diplomacia pragmática pero firme en la defensa de la soberanía y los derechos humanos de los migrantes, buscando puntos de cooperación donde sea posible sin ceder principios fundamentales, diversificación geopolítica y comercial. Es crucial diversificar las alianzas geopolíticas y comerciales para reducir la dependencia de Estados Unidos, aprovechando la extensa red de tratados de libre comercio existentes de México. Fortalecimiento institucional, fortalecer las instituciones internas y la infraestructura para absorber los choques migratorios y económicos y promover una política industrial de largo plazo que trascienda administraciones. Para el sector privado. Diversificación de mercados y cadenas de suministro, priorizar la diversificación de mercados, Asia, Unión Europea, Latinoamérica, y cadenas de suministro como una estrategia de resiliencia fundamental. Innovación y digitalización, invertir agresivamente en innovación y digitalización para aumentar la competitividad global y reducir costos operativos, fortalecimiento del mercado interno, fortalecer el mercado interno y las cadenas de valor locales para construir una base económica más sólida y menos vulnerable a las fluctuaciones externas, defensa legal y asesoría. Aprovechar los tratados de libre comercio existentes más allá del TEMEC y buscar asesoría legal y diplomática para defender sus intereses en paneles de resolución de disputas. Fuentes consultadas.